Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, voy a platicar con Salvador Lutero III y José Javier Návar de la lucha libre mexicana, su historia y sus protagonistas, el pasado, el presente y el futuro de este deporte tan importante para la cultura popular mexicana. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El pasado 21 de septiembre celebramos en México el Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional. Este deporte está ligado a la cultura popular de los mexicanos a tal grado que en la vida cotidiana utilizamos frases relacionadas a las luchas como me tiene contra las cuerdas, le hice la quebradora, quítate la máscara, estoy tirado en la lona o le apliqué una llave. Durante los años dorados, los luchadores se volvieron estrellas que pasaron del ring a la pantalla grande. Surgieron leyendas como El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras y el Huracán Ramírez, entre otros. Para hablar de la historia de la lucha libre mexicana, saludo vía remota, primero que nada, a mi compañero Julio Patán. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. Mi querido Leo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo ves este tema? Me encanta. Recordemos además que no solo pues es, digamos, uno de los ejes de nuestra cultura popular desde el siglo XX, sino que hemos logrado exportarlo, ¿eh? Sí. Gusta, se admira, se trata de replicar, de copiar en otros países y además con buen éxito. Pues saludo también a Salvador Lutero III, él es director del Consejo Mundial de la Lucha Libre. Salvador, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches y muy agradecido y honrado por la invitación. Gracias, Salvador. Y a Pepe Návar, él es periodista e investigador y quien es un gran conocedor de este tema de la lucha libre. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias, Pepe. Déjame empezar contigo, Salvador, porque pues tu abuelo, el primer Salvador Lutero, fue fundamental para el establecimiento, la fundación de este gran espectáculo que también es un gran negocio, supongo, que es la lucha libre. ¿Por qué no nos cuentas un poco de esto? Mi abuelo, con el afán de procurar un negocio estable que le diera ingresos para mantener a su familia y darles un mejor sustento, pasó por infinidad de empresas, una pequeña fábrica de bombas hidráulicas, una fábrica de muebles, tuvo tiendas. El problema que tenía mi abuelo es que era muy emprendedor, muy buen negociante, pero mal cobrador. La invitación que le hacen al Paso, Texas, lo invitan a un encuentro de lucha libre donde se da cuenta que todo lo que el ingreso y todo lo que se consumía dentro del local donde se llevaban a cabo los combates tenía que ser pagado en efectivo. Y digo, bueno, pues este tipo de negocios es el que me gustaría probar porque me va a dar el efectivo, el flujo de efectivo. Y voy a saber cuál es el resultado al final de la noche. Y fue como en 1933 logró traer a la Ciudad de México encuentros principalmente entre los luchadores que había visto en Estados Unidos, Jackie Joe, principalmente un mexicano luchando allá, el Charro Aguayo también, en fin, luchadores norteamericanos fueron los primeros que estelarizaron esos combates en la arena, en la antigua Arena México. Estamos hablando del 21 de septiembre de 1933. Y tuvo la respuesta adecuada, comenzó a desarrollar talento
ya en la Ciudad de México, en el gimnasio, paralelo a tener el ring para presentar los combates al público, se dedicó también a desarrollar talento. Y con el carácter que nos define a los mexicanos, esta festividad con que acogemos varias expresiones, la lucha mexicana comenzó a tomar forma muy singular y como hicieron mención, se trata de replicar en varias partes del mundo. Tenemos una relación con Japón de muchos años, donde Sí. vienen luchadores mexicanos, luchadores japoneses a México para entrenar, aprender la lucha libre. Y yo creo que el éxito que se logró fue el desarrollar el talento, el escuchar al público, el gusto del público y la evolución que ha tenido la lucha libre mexicana, que de un deporte de manos a manos, esos primeros encuentros fueron de mano a mano, fue creciendo a lo que es hoy en día. Yo creo que esa es parte de la fórmula que le ha dado el éxito y la aceptación en el extranjero. Y lo que he notado yo hasta antes de la pandemia es que ya los extranjeros que nos visitaban anteriormente era casualidad. A últimas fechas el extranjero ya viene con una agenda donde tiene definida su visita a la Arena México para ver la lucha libre. Sí, bueno, el turibús se para ahí, hay un turibús que hace el recorrido por la Ciudad de México y creo que termina en la Arena México, ¿no? Es correcto. Así es. Pepe, háblanos un poco de la historia de la lucha libre. Supongo que los orígenes de la lucha libre es la lucha grecorromana, pero ya no tiene nada que ver con la lucha grecorromana. No, yo creo que el desarrollo de la lucha libre aquí en México ha sido muy particular desde sus inicios en las arenas populares, que había muchas en la República, también muchos lugares de ese tipo para el espectáculo. Creo que han funcionado bastante bien y ha llegado prácticamente hasta nuestros días con ciertos cambios evolutivos que la hacen pues sumamente interesante, muy atractiva, sobre todo para los extranjeros, y una especie de ritual no solo semanal, sino de varios días en las arenas grandes, en las arenas medianas, obviamente en la México, que es la catedral, pero todo la parafernalia de la lucha que se pone, que es las máscaras, lo que hay afuera, los antojitos y todo previos al combate, pues lo hacen un espectáculo fantástico, ¿no? Para el que nunca ha visto las luchas, es una experiencia inolvidable. Yo tengo que confesar que en mi adolescencia me convertí en un gran fan de las luchas libres. En aquellas épocas todavía existía el toreo de Cuatro Caminos y cada domingo hacían luchas y yo las recuerdo pues como un momento muy importante de mi adolescencia y una cosa, pues yo creo que sí hay algo muy mexicano, ¿no, querido Julio? Digamos, más allá de sus orígenes, pues fue, a ver, primero el ambiente en la arena, que no se nos olvide, ¿eh? O sea, uno de los atractivos es el ambiente de la arena. Sí, sí, sí. Dicharachero, festivo, familiar, malhabladote, pícaro, provocador, es una maravilla. O sea, no solo me refiero a las personas que están haciendo su trabajo en el ring, las personas que están en el público, ¿no? Sí. Hay personajes además ya muy identificados. Es muy mexicano. Esa mezcla de desafío, complicidad, buena onda, dobles sentidos en algunos momentos, y etcétera, es muy mexicano. En el mejor de los sentidos, el barroquismo visual que se ha ido adueñando de la lucha en México,
pues también tiene algo muy de la cultura popular mexicana. Es los colores, los brillos, el humor que también se puede incorporar a la forma de vestirse y etcétera. Es mexicanísimo, ¿no? Mexicanísimo. Y luego la complejidad de las luchas mismas. O sea, ya lo vamos a ir desgranando, pero creo que van a estar de acuerdo conmigo. Es un deporte, pero es un espectáculo escénico, o sea, en ese sentido, pues un poco teatral, digámoslo así. Pero fue y sigue siendo, por lo tanto, cine, o sea, estaban absolutamente entreverados, y pasó al cómic, y pasó, según recuerdo yo, a la fotonovela, e incluso a la moda. Es decir, ha estado y sigue estando de moda, pues llevar una t-shirt con una máscara de luchador, por ejemplo. Sí. ¿Sí? En el aeropuerto hay una tienda muy padre del Santo. Exactamente, como la tienda del Santo, ¿no? Sí. Los juguetes alrededor de la lucha, algunos que son una absoluta maravilla. Váyanse al Museo del Juguete ahí no lejos de Televisa, ¿no? En la Colonia Doctores, porque tiene una colección de máscaras para niños y muñecos y etcétera, que es espectacular. Ha terminado por permear incluso la música. Pienso a bote pronto en una banda como Botellita de Jerez, que es de cuando tú y yo todavía éramos jóvenes, Leo. Sí. Pienso, en fin, marcó nuestras tardes televisivas. Yo veía cine de luchadores con mi abuela los domingos, todavía una televisión en blanco y negro. Es muchísimas cosas. Bueno, esa especie de convergencia, digamos, de ámbitos culturales, pues también es muy de la cultura mexicana, me parece. Sí, y aquí, Salvador, muchas veces yo cuando confesaba mi pasión por la lucha libre, muchos me decían, no, pero eso no es deporte, están arregladas, eso es más show. Bueno, pues sí, ¿y qué? No, ahora sí, ¿cuál es el problema, Salvador, no? Bueno, el resultado son 87 años de afición que nos ha seguido y que jamás se cuestionan, ¿no? Es muy curioso cómo en la lucha libre no existe una apuesta. La gente apuesta quién va a ganar en el fútbol, quién va a ganar en el boxeo. En la lucha libre la gente viene a divertirse, a desfogarse y no apostarse. Yo creo que el resultado que se da arriba del ring, lo que se ve, es real. Los golpes son reales, no quieren matarse los unos a los otros, pero no, y se han muerto luchadores en el Pancracio. Es correcto, sí. Pero han sido accidentes, no es... Sí, yo sé, sí. Pero sobre todo el desarrollo de la lucha libre, los lances que hacen los luchadores actualmente y también la propuesta del Consejo Mundial de Lucha Libre es más braveo, es enseñar que hay recursos luchísticos y recursos también extraluchísticos. Esta parte de lances espectaculares que la gente disfruta mucho. Sí, los lances son fundamentales en esto, ¿no? Y las llaves, y en fin. Es que qué espectaculazo, ¿no, Pepe? Yo sí creo que es un gran espectáculo, en serio. Claro. Ahora, no se ha hablado de una cosa importantísima y fundamental en la lucha libre, la máscara. La máscara, sí. Que es muy mexicano, ¿no? Sí, aparte de que vienen prácticamente del prehispánico y más allá, diría yo, son un elemento extra de magia, de emoción, de fascinación. El luchador enmascarado sobre el luchador que muestra la cara, ya sea del bando técnico o del rudo, tiene un plus extra, ¿no? Hay muchos libros que no tienen, hechos aquí en México, que a lo mejor no tienen la difusión que deberían de tener sobre la máscara. Hace poco yo tuve acceso a un libro de máscaras luchadas en un tiempo
prácticamente inmemorial de la lucha libre, desde la primera máscara hasta las últimas, de todos los que la han poseído, la han defendido y la han perdido. Con todos los datos de los luchadores en las diversas regiones de México. Eso es muy importante porque eso ha dado pie a muchas leyendas de gente que ha perdido la máscara, que se ha vuelto a enmascarar y que la vuelven a perder, volviéndose pues una cosa de nunca acabar, ¿no? Sí, sí, pero siempre es una fascinación el saber el origen del personaje, sus atuendos, de qué está hecha esa máscara, los mascareros más importantes desde los primeros que tuvo el Santo hasta los actuales, ¿no? Sí. Déjenme, tengo que hacer una pausa. De la máscara. Este es un muy buen tema, el tema de la máscara, hay que decirlo, que es tan importante que al santo, cuando murió, lo enterraron con su máscara. No, nunca se vio su cara. Pero bueno, hacemos una breve pausa, permítanme, y regresamos en un momento más. Oiga, estamos teniendo una extraordinaria charla en torno a un tema fundamental para la cultura popular mexicana, que son las luchas libres. Está con nosotros Julio Patán, Salvador Lútero III y Pepe Navar. Decía Pepe que el tema de las máscaras es fundamental. Pepe, nos tuvimos que ir a una pausa, pero creo que tenías algo que agregar. Bueno, sí, ha habido muchas máscaras míticas, no solo arriba del ring, sino también en el cine. Obviamente las tradicionales de Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, Huracán Ramírez, pero ha habido máscaras que se han inventado ex profeso para alguna película en especial. Por ejemplo, en La leyenda de una máscara de Pepe Buil, como no podía usar el personaje ni la máscara del santo, inventó al ángel enmascarado. Y es la historia del santo, pero sin el santo. Y también otras películas como, por ejemplo, Ladrón de Cadáveres, de Fernando Méndez, donde se inventa al vampiro, que era Will Rubinsky. Sí. Y personajes que han saltado del cine como Huracán Ramírez a la lucha libre. Esos creo que son 3 ejemplos muy emblemáticos, sin olvidar al segundo crédito del cine de luchadores, que es Blue Demon. Desde luego. Oye, déjame preguntarte, Salvador, ¿qué papel juega el empresario en, digamos, la invención de personajes? Porque son personajes los luchadores. Ustedes de alguna manera los van llevando y les dicen, mira, ese nombre no te queda, mejor cámbiate a etcétera. ¿Cómo se hace ese proceso? Cuéntanos. Si lo pudiéramos poner en porcentaje, yo creo que es el menor porcentaje es lo que aporta el promotor. Sí. El luchador es el que desarrolla, el que se identifica con su personaje o se transforma en su personaje, enmascarado o sin máscara. Sí. Pero mucho tiene que ver el carácter de cada uno de estos luchadores, luchadoras o micros hoy en día. Yo creo que es parte natural de lo que desarrollan ellos, los luchadores. El promotor, el trabajo que tiene que hacer es combinar estos nombres, estos personajes que van a contar una historia arriba del ring. Ese yo creo que es el acierto que se le puede reconocer al promotor. Fuera de eso, yo creo que es el mayor porcentaje se debe a cada uno de los luchadores y luchadoras.
Pero interesante este concepto, Julio, que está utilizando Salvador, de que se suben al ring a contar una historia. Es que es un poco lo que hablábamos, ¿no? La lucha es, o sea, odio usar estos términos porque es como transformarlo todo en una cuestión de alta cultura, sí. Pero no, o sea, tiene mucho de teatral, efectivamente. Sí, sí, sí. Y sí, están contando a veces una rivalidad, a veces un tormento personal, es decir, proyectan también su, pues su vida, su naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no solo eso, yo diría que además proyectan, hablaba Pepe de este recorrido por el mundo de las máscaras, ¿no? Sí. Bueno, las máscaras y los vestuarios que también se diseñan, ¿no? Ellos mismos, hasta donde tengo entendido, y etcétera, o en gran proporción, también son una especie de reflejo de la evolución de la cultura, vamos a usar este término, popular en México, ¿no? Sí. Es decir, las máscaras, las capas, etcétera, o sea, el resto del vestuario, pues también reflejan el cambio de nuestras aficiones musicales, de las influencias del cine, de las influencias de la tele. Es decir, van adueñándose, ¿no? No adueñándose, en fin, ellos son parte de eso, pues, pero se vuelven un reflejo también de todo eso que somos. Yo creo que eso es otro de los grandes atractivos de la lucha. Es una especie de versión un poco carnavalesca, sí. Otra vez festiva, juguetona en general, intensificada de lo que va pasando en esta sociedad, ¿no? Entonces, eso también yo creo que le da una riqueza gigantesca. O sea, puedes ver la historia del México reciente a través de las luchas en ese sentido. Totalmente. Y sí va evolucionando. Yo recuerdo cuando era chavo, iba a las luchas de adolescente, que habían los luchadores exóticos. Que hoy, por lo políticamente correcto, yo supongo que ya no se podría tener ese tipo de personajes, que era, Pepe, no sé si tú recordarás, o Salvador tú, pues luchadores que jugaban a este tema de la homosexualidad, ¿no? Luego me enteré, por cierto, que dos de los grandes luchadores exóticos, que eran el Bello Greco y Sergio el Hermoso, en realidad eran heterosexuales que jugaban a ser homosexuales en el ring, Salvador. Es correcto, pero desde un principio hubo el luchador exótico. Sí. Uno de los primeros que vino a México fue Gardenia Davis, que subía al ring con un ballet y no sanitizaba, pero perfumaba el ring y a sus rivales. Y no permitía que se les acercara el ballet a Gardenia Davis hasta que no pasaran por este proceso. Pero siempre ha habido, y yo creo que ahora es también parte de la inclusión, tenemos luchadores que son exóticos. Pero ya no les gritan lo que les gritaban antes, porque ahora sí que ya nos meteríamos aquí en un tema muy controversial, querido Salvador. Es correcto, sí. Bueno, no hay que olvidar a un luchador que yo lo recuerdo mucho en las películas de Huracán Ramírez, Lalo el Exótico. Ese era pues, el epítome del verdadero luchador exótico en ese momento. Sí. Oigan, fíjense que me está diciendo el productor que el Santo, que es la gran leyenda de la lucha libre mexicana, sí se quitó la máscara con Jacobo Zabludovsky. Pero si yo no mal recuerdo, se la quitó hasta la mitad, no se la quitó por completo, ¿no? A ver, tenemos ese video, Iván, ¿nos los puedes pasar? A ver, vamos. Eso sucedió en Contrapunto. En Contrapunto, exacto. Bueno, ahorita regresando del corte nos los va a poner, pero, en fin, sí, es que esa cosa de los personajes de la lucha libre son impresionantes. Y yo quiero ir, si me permiten, a los clásicos. O sea, empecemos, ahorita vamos a ver el video del Santo, pero ¿cuál fue, en tu opinión, Salvador, el factor clave de éxito de El Santo? Yo creo que fue la química que desarrolló con el público. Sí. El Santo, a diferencia de su hermano, que era un tipo muy fornido,
no era tanta su presencia en el ring, sino la química y este cambio de uno de los rudos más odiados al técnico que Sí. acabó siendo en su carrera. Pero era esa química que lograba con el público. ¿Quién era su hermano, Salvador? Black O'Gorman. Ah, mira, sí, yo no sabía. Black Goodman. Black Guzmán, perdón. Black Guzmán, ok. Guzmán. Sí. Sí. Entonces tú dices que conectaba, desde luego conectaba. Yo lo llegué a ver, pues ya estaba muy viejito, supongo, el Santo, pero todavía luchaba bastante bien, Pepe. Bueno, yo creo que la magia del Santo, como bien diría Pepe Buil, que es el autor de, a mi modo de ver, la mejor película de lucha libre de la historia del género, que es La leyenda de una máscara, el Santo jugaba con su doble personalidad. Él sabía que era el Santo y jugaba a ser también el Santo, pero sin la máscara. Uh-huh. Entonces jugaba, se movía en estos dos mundos y era un tipo muy divertido, tenía mucho sentido del humor y yo lo llegué a entrevistar 2 veces en una entrevista larga que se publicó originalmente en la revista de cine y que luego formó parte del libro de Quiero ver sangre, la historia ilustrada del cine de luchadores. Y era un tipo que a los 65, 66 años todavía era fuerte y eso. Sí. Obviamente ya se le notaban sus arrugas. O sea, ¿te dio la entrevista sin máscara? No. ¿No? Él hizo las dos veces que lo entrevisté yo, una en el toreo y otra antes de su función en la Arena Naucalpan. Ahí él me dio la entrevista e incluso hasta me levantó y yo me puse una máscara del Santo. Tengo fotografías que incluso vienen en el libro, y era un tipo muy divertido, pero tenía que lidiar también con un público muy especial en esos tiempos, porque el mismo público que lo llevaba hasta el ring cargado en medio de la gritería de Santo, 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 sí. Si perdía o algo, lo regresaba con cosas así como: cuidado, abuelito, ya retírate, ya cuídate. O sea, era canijo el público de repente, incluso con la leyenda del plateado. Por cierto, yo creo que sí es una de las máscaras, junto con la del Solitario, tengo que decir, más preciosas que tiene la lucha mexicana, Julio. Fíjate, sí, es una maravilla, una máscara minimalista, padrísima. Preciosa, o sea, plateada. Es una joya del diseño, absolutamente, ¿no? Uh-huh. Mira, yo creo que también hay que entender un concepto otra vez muy mexicano, Leo. No sé si se puede entender del todo, pero intentémoslo, que es el de ídolo. Sí. El ídolo no es el deportista venerado o respetado. Es una cosa más allá. Y yo creo que se define por la manera en que se vincula con el público. Voy a decir algo muy polémico. Yo creo que Hugo Sánchez es un crack absoluto. Bueno, fue un crack absoluto, el mejor jugador mexicano, sin duda, uno de los grandes delanteros de la historia, un tipo muy respetado, pero no fue un ídolo, ¿sí? Uh-huh. Y como el caso de Hugo Sánchez, podríamos mencionar otros muchos en muchos deportes, digámoslo así. Sí. O sea, deportistas queridos, respetados, admirados, pero el ídolo es otra cosa. Creo que el ídolo, en el sentido en que se usa en México, Fíjate que ese paralelismo se podría hacer entre Maradona y Messi. Yo creo que Maradona sí fue un ídolo, Messi no es un ídolo, sobre todo en Argentina, ¿no? Es correcto, estoy completamente de acuerdo. Sí, absolutamente. Sí. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que la figura del ídolo, piensa, por ejemplo, en ídolos, pues en el Púas Olivares, en el boxeo, por ejemplo. Tiene que haber como una especie de... el vínculo con el público creo que pasa por dos cosas que son casi contradictorias. Es decir, por un lado es admirado, o sea, es una figura superlativa. Estamos hablando del deporte en este caso, ¿no? Y por otro lado, permite que te identifiques con él, ¿sí? Uh-huh. Es decir, es cercano.
¿ok? Que creo que es lo que, por ejemplo, el Púas, para volver a ese ejemplo, tiene absolutamente, ¿sí? El Santo tenía eso. Por eso yo creo que el término ídolo le queda muy bien. Totalmente. ¿Sí? Sí, Era así es. muy admirado y era muy entrañable, es decir, se sentía cerca también. ¿Sí? Sí. No todo el mundo logra eso, ¿eh? Sí. Es muy complicado. Ahora, lo que dice Pepe de la afición de la lucha libre sí es diferencial, ¿eh? Es decir, la afición del boxeo, del fútbol, para hablar de otros dos deportes muy populares en México, te puede convertir o no en un ídolo, pero eres un ídolo y punto. Sí, sí, en la sí. lucha libre te dan carrilla, ¿sí? Sí, y Bueno, eso también es muy padre. Parte del espectáculo, es parte del Claro, espectáculo. y es padrísimo. Oye, a ver, Sí. Salvador, yo tengo una pregunta. Tú, desde niño, por la empresa que fundó tu familia, has visto a cientos, me atrevería a cientos de luchadores. ¿Cuáles te han impresionado? A ver, que te vengan a la mente y digas, hijo, ese sí era un luchador de primera. El Santo, sin lugar a duda. Demon, Sí. que era además de un extraordinario luchador, un gran ser humano. Que siguió viniendo a la arena a entrenar hasta muy cercanos las horas de su muerte. Sí. Solitario. Que murió en el ring, por cierto, el Solitario, ¿no? ¿Perdón? Que murió en el ring, el Solitario, ¿no? No. Entonces, perdón, me confundí, pero bueno. Solitario, Gran Marcus, un tipo enorme. Mi padre nos enviaba a Acapulco y había una arena en Acapulco que la promovíamos nosotros y nos mandaba cuando iba el Gran Marcus allá y entonces era un viaje fantástico porque ibas con un hombre con una corpulencia enorme y muy accesible, muy dicharachero como buen norteño. Ray Mendoza. Ray Mendoza. Huracán Ramírez, otro gente con una gran calidad y existe una fotografía del Huracán Ramírez que para mí define el personaje de luchadores. El Huracán Ramírez afuera de la carpa de un circo deteniendo de las patas a un elefante. Un elefante. Que le tenía horror a los elefantes, pero finalmente hizo la fotografía y se logró esa imagen. Pero para mí ese es el concepto del que tiene el aficionado de luchador. Alguien que como decía Julio, es alguien que puede hacer cosas extraordinarias, ¿no? Y sigue siendo un humano. Me puedo yo identificar con él, sí. Nada más me pongo las máscaras y puedo hacer las hazañas que hacen ellos. Yo no les comentaría que tratan de hacer lances, pero hay esa identificación sí. con estos luchadores que han logrado fama internacional como el Santo, acompañado de la parte del cine. Sí. No, yo quería comentar que quería recomendar, de hecho hay un extraordinario documental de otro personaje que yo me tocó ver, afortunadamente porque lo trajeron alguna vez a México, que es André el Gigante, que era una cosa, pues era ¿qué les puedo decir? Un gigante, ¿no? Más de 2 metros y 2,40. No sé si lo llegaste a conocer, Salvador, tú a André el Gigante. Y yo estaba haciendo mis pininos ya aquí en la empresa, sí. Y me pidieron que fuera por él al aeropuerto y me prestaron un carro de mi padre. Sí. Y nunca pensamos en su peso y su estatura y dejó el asiento donde vino, el asiento delantero del copiloto, lo dejó el mecanismo para hacerlo para adelante, inservible. Pero también un tipo muy de fácil acceso y dio las entrevistas que le pidieron
una gente que se identificó y que hizo mucho por la lucha libre de este género también de hombres altos o de gente que reúne características diferentes al común denominador. Así es, y es un muy buen documental porque era un hombre que sufría mucho porque sí tenía la enfermedad del gigantismo, Pepe, pero en fin, tú que has investigado mucho el tema, luchadores que te hayan impresionado? Bueno, los enmascarados siempre me han fascinado. El primer enmascarado al que se debe la paternidad del cine de luchadores, paradójicamente no es el santo, sino el médico asesino. Ah, caray. En una película que se llamaba, también paradójicamente, El Enmascarado de Plata. Pero El Enmascarado de Plata, que lo protagonizaba bajo una máscara plateada con rayos negros Enrique Llanes, era el villano de la película. Y entonces, todo el soporte del espectáculo y de la cultura popular que ha sido la lucha libre fue llevado a terrenos insospechados en la época dorada del cine de luchadores, ¿no? Porque era un cine especial, a lo mejor hecho con 3 pesos, que no eran 3 pesos obviamente, pero que fascinaba mucho. Y gracias a la taquilla de esas películas del Santo, de Blue Demon, de Huracán Ramírez, gracias al dinero que metían en taquilla, se hacía el otro cine mexicano, el que iba a Cannes a concursar. Entonces, culturalmente, los puristas y muchos intelectuales así medio extraños, ven muy mal eso. No se debe hablar del cine de luchadores a lo mejor con tanta pasión, pero en su momento ese cine mantuvo al otro cine mexicano. Eso pocas gentes lo saben y no le dan realmente el valor que tuvo, ¿no? Claro. Entonces, todo ese género, que es fantástico, nos remite a la misma lucha libre, a la esencia de los combates en el ring, con una diversidad de máscaras y personajes, no sé, impresionantes. Yo recuerdo mucho a un luchador que me fascinaba ir a verlo luchar a la pista hielo Revolución, que era el egipcio. Ah, sí. Era increíble. O las salvajadas que hacían los hermanos Dinamita, que eran fantásticos. Sí. Así, o los bailes de la parca, o muchas invenciones que se las apropió la lucha libre para hacer todavía un espectáculo más completo, más divertido y sumamente emocionante. Bueno, yo quiero aquí poner mi granito de sal y decir que a mí me encantaba ver al villano tercero, que era un gran rudo. Pero bueno, tengo que hacer una última pausa y regresamos a concluir este tema de la lucha libre en México. Bueno, le prometimos que íbamos a pasar este video de Jacobo Zabludovsky entrevistando al Santo, donde se medio quitó la máscara. A ver si ya la tenemos por ahí. Este hombre... Ya. A ver, cierra los ojos, mira qué bien. Y la verdad, tiene cara de profesor. De veras, güey. Le faltan los anteojos, usa sus anteojos y qué sé yo cuánto. Además, todo en el barrio te conocen. El otro día pregunté, ¿y el Santo? Ah, el Santo está allá. Y el Santo le preguntaba a otro, es ahí. Todos sabían quién era el Santo, dónde vive, quién es. Pero el público necesita ese misterio. Ahí está. Pero no se la quitó por completo, entonces tenía razón, fíjate, porque yo me acuerdo. La perdió. Nunca la perdió, así es. El Santo se paseaba sin su máscara. Él sabía que era el Santo, pero la gente no sabía que era el enmascarado de plata. Pues mira, se daban unas divertidas
fantásticas. Nos consiguió el productor la foto de la anda, porque pues, era actor, el santo. Ahí está. Claro, ese es el santo de Rodolfo Guzmán. Ese es el santo. Miren nada más, yo nunca me imaginé verlo así. Impresionante. Salvador, dices que un tipazo entonces, el santo. Sí, y muchos de los luchadores que he tenido, con tu pregunta que me hiciste, me fui un poco al calendario. No conocía a los primeros luchadores, obviamente, pero sí a tres si pudiéramos formar en tres grupos a los luchadores que más han influido en el deporte de la lucha libre, he tenido el privilegio de conocer a la gran mayoría y no conocerlos como aficionado. La posición de mi familia en la promoción de la lucha me permitió acercarme más a ellos y han sido grandes personajes los que he podido disfrutar conversaciones con ellos. El Santo me invitó al Teatro Blanquita en su última época, cuando hacía actos de escapismo, y lo hizo con mucha naturalidad, el quitarse la máscara. Vino a presentar a su hijo a la Arena México, a hablar con mi padre y con el señor Alonso, para que debutara, para que participara con nosotros su hijo, y me pareció de una calidad humana extraordinaria el venir a pedir él una oportunidad para que se viera cuál era el desempeño de su hijo. Digo, en fin, hay muchísimas anécdotas que podría contar sobre los luchadores que a través de los años me permitieron. La antigua escuela de mi abuelo era, eres miembro familiar, eso no te da ningún privilegio, empiezas desde las puertas a cortar boletos. Mira. Poco a poco íbamos ascendiendo, tanto Francisco, mi primo, como yo, que fuimos los que recibimos la estafeta de la segunda generación de promotores de lucha libre. Y eso, bueno, pues de repente nos tocaba estar en vestidores o conocer a los luchadores el día que venían por su paga, y intercambiar con ellos. Pero algo de lo que mencionaba Julio y Pepe es ese ambiente de broma y ese ambiente de llevar tiende más hacia lo rudo que a lo técnico. El trato tiende más hacia a la rudeza y más, pero con buen humor, finalmente. No, y han hecho un gran negocio, hay que decirlo, porque hoy la Arena México sí es un centro de espectáculos impresionante. Hay hasta un bar ya ahí, a donde llevan sobre todo a los extranjeros, ¿no? Que, por cierto, disfrutan muchísimo del espectáculo de la lucha libre, ya lo habíamos dicho, Julio. Sí, curiosamente, la lucha libre, que estuvo tan entreverada, decíamos, con el cine, nadie mejor que Pepe para contártelo, se ha alejado del cine, evidentemente, y se ha convertido en un espectáculo en directo, con un grado de complejidad, incluso en su modelo de negocios y eso, fantástico. ¿Y sabes qué? ¡Qué bueno! O sea, eso habla de la vitalidad de la lucha libre y también de la vitalidad de nuestros empresarios. Sí, claro. Han sabido hacer muy bien las cosas. Un día habría que hablar en extenso, porque hoy no lo hicimos tantísimo, del cine de luchadores. Yo rompo una lanza por el cine de luchadores. O sea, yo lo vi, supongo que igual que tú, Leo, en la tele, ¿no? Sí, claro. Ya no me tocó en el cine. En este canal, que era el Canal 4. En este canal, exactamente, en este canal, ¿no? Sí. Abundantemente. Están, por supuesto, las películas del Santo, las de Huracán Ramírez, las de Blue Demon, muy identificadas. Pero, pues ahí está el libro de Pepe. Es un universo inagotable. Entonces yo, y supongo que a todos nos pasa, tengo en la cabeza como muchos momentos del cine de luchadores, muchas escenas, incluso algunos diálogos, que ya ni siquiera me acuerdo de qué películas son, o sea, porque eran películas no con ese grado de protagonismo, digamos. Sí. Entonces, a ver si un día nos metemos ahí, porque además hay unos momentos
de una gracia, de un absurdo a veces, fantásticos, ¿no? Bueno, la famosa de Santo contra las momias de Guanajuato. Claro. Es padrísima. Pero a ver, yo te preguntaría, Pepe, ya nos queda muy poco tiempo, quizás sea la última pregunta. ¿Por qué se acabó el cine de luchadores? Bueno, yo creo que se agotó el tema, aunque paradójicamente es inagotable, ¿no? Sí. Pero tuvo sus periodos así, su época de oro y luego su gran auge y luego pues obviamente viene la decadencia porque ya no hay ídolos de ese calibre que la máscara los identificaba. Pero muchos de esos héroes no solo del ring sino del celuloide, aunque no usaron máscara, yo creo que deben de ser reconocidos como no sé, el Copetes Guajardo, Dorrell Dixon. Dorrell Dixon, sí, que era un afromexicano, ¿no? O afroamericano, ¿no? Y además que parece que tiene pacto con el diablo, está igualito. O sea, muchos se han sabido cuidar y han sido protagonistas, aunque no enmascarados, de varias películas. Como Wolf Rubinsky. Cuadro y eso. Wolf Rubinsky, ¿no? Rubinsky es uno de los legendarios así del cine, ¿no? Y uno puede encontrar pues prácticamente un vademecum impresionante de personajes que han hecho que todavía ese cine le siga gustando a la gente y que la estafeta pase de una generación a otra, ¿no? Y yo pienso que si uno ve las películas del Santo ahorita, las de Blue Demon, las de Mil Máscaras, y otros enmascaradores que a lo mejor no fueron tan rimbombantes, se puede divertir mucho porque era un cine, aparte de su ingenuidad y a veces falta hasta de pretensión, era muy divertido en sus planteamientos, ¿no? Totalmente. Era increíble. Y uno tiene como un plus de diversión si ve esas historias, ¿no? Déjame una última pregunta, Salvador. ¿Qué está pasando ahorita? Se le han de estar pasando mal, ¿no? Los luchadores, ustedes como empresa con este tema del COVID-19, sí les afecta muchísimo, ¿no? Lo que está ocurriendo. Así es. El 13 de marzo fue nuestra última función con asistencia del público y estuvimos hasta hace julio. Sí. Comenzamos nuevamente a grabar a puerta cerrada y a partir de septiembre comenzamos con las transmisiones para el aniversario de la lucha libre. 4 funciones con esas celebramos el aniversario de la lucha libre. Y sobre todo la inactividad y el riesgo. Hemos tenido que implementar una serie de protocolos para poder grabar, sanitizar el ring, sanitizar camerinos, vestidores, pruebas de COVID a todos los luchadores que participan, al staff que lleva a cabo las grabaciones, pero desde julio empezamos nuevamente a grabar combates, no programas de lucha libre, que no podemos convocar a todo el elenco y tenerlo aquí. Se sigue un protocolo muy riguroso de citarlos a cierta hora y tienen que venir vestidos ya con su atuendo, terminan su lucha y se tienen que retirar. Pero desafortunadamente pues la pandemia no respeta protocolos y ha habido casos de algunos de los luchadores y luchadoras que hemos tenido que prescindir de programarlos porque tienen COVID. Pero seguimos ya, los muchachos llevan trabajando 6 semanas con 7 semanas y retomando su ritmo también que era muy, muy necesario. Pues yo, terminando esta pandemia, prometo ir con mi familia porque he llevado a mi familia a la Arena México y nos divertimos muchísimo. Es un gran espectáculo. Es padrísimo.
y es una tradición muy, muy mexicana. Te agradezco mucho, Salvador Lutero III, gracias. Leo, muchísimas gracias. Pepe Návar, Pepe, muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Saludos a todos. Y mi compañero Julio Patán, gracias, Julio. Abrazote para los tres, para todos. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.